Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes y también cada uno de ustedes a través del satélite Galaxy 7, canal 11. Que las bendiciones del ángel del pacto sean sobre todos ustedes y en esta mañana Él nos muestre, nos enseñe su palabra y nos deje comprenderla en esta mañana. Vamos a leer en San Mateo capítulo 13, verso 34 en adelante, donde nos dice nuestro Señor Jesucristo algo muy importante con relación a la parábola del sembrador, a la parábola que fue tan importante para toda la iglesia del Señor a través de todo el tiempo. O sea, esta parábola del trigo y de la cizaña dice así: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. El tiempo de la cosecha. Ese es nuestro tema en esta mañana. El tiempo de la cosecha. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para comprender lo que es el tiempo de la cosecha, nosotros necesitamos entender lo que es la ley de la siembra y de la cosecha. Y esta ley de la siembra y de la cosecha es aplicada a todas las cosas de la vida aquí entre los seres humanos. Encontramos que conforme a esta ley de siembra y cosecha, toda persona puede sembrar una semilla, y esa semilla crecerá o nacerá, crecerá y luego llevará el fruto. Si una persona no comprende esta ley de la siembra y de la cosecha, puede ser que la persona quiera obtener un fruto de algo que no ha sembrado. Puede ser que una persona quiera encontrar un fruto en un lugar que no ha sido sembrado. Algo, una semilla que produce esa clase de fruto. No se recogen uvas de los espinos, no se recogen uvas de la cizaña, sino
que conforme a la ley divina, Dios en el Génesis encontramos que dijo cómo y qué nosotros podíamos cosechar conforme a esa ley de la siembra y de la cosecha. Nos dice Dios en su palabra que cada simiente dé conforme a su género. O sea, la semilla de trigo, que dé trigo. La semilla de avena, que dé avena. Y así por el estilo encontramos que Dios estableció esa ley de siembra y cosecha, en donde cada semilla está llamada a dar conforme al género a la cual pertenece esa semilla. No puede producir otra cosa, sino de acuerdo a su género, y también es así para los animales. Encontramos, por ejemplo, que para los animales dice el verso 24 del Génesis capítulo 2, dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y fue, y vio Dios que era bueno. Ahora aquí encontramos que aún para los animales la ley es que produzcan según su género. No sé de dónde entonces sacan que el hombre vino del mono, porque cada animal tiene que producir según su género. Los monos pues tienen que producir más monos. Las vacas, el ganado tiene que producir más ganado, más vacas. El género de ovejas pues tiene que producir ovejas. El género de vacas y bueyes pues tiene que producir vacas y bueyes. El género de caballos produce caballos, o sea, de ese género, cada uno según su género. Y aunque han tratado de colocar al hombre como del género del mono, del chimpancé, si fuera descendiente del mono o del chimpancé, en la selva todavía estarían los monos reproduciéndose y produciendo ¿qué? Más seres humanos, más gente, más hombres y mujeres. Pero no es así. Y eso entonces es una teoría, porque algo científico es algo que se vuelve a hacer, a llenar esos requisitos y vuelve a producir lo mismo. Así es que eso no está probado, ni puede ser probado científicamente que el hombre vino del mono. Porque cualquier científico que quiera probar eso, entonces tiene que sacar del mono, del chimpancé, tiene que sacar
nuevamente personas, gente, y no lo han podido hacer. Ahora, eso es una de las muchas teorías que se han inventado a causa de que han visto que la creación de Dios va subiendo en una forma progresiva. Comienza con la vida en y de una célula, y después encontramos la vida de los animales, que está compuesta de más células, y la vida del ser humano, del hombre también, pero comienza en una forma progresiva. Comienza con los animales, las ranas, los animales, los peces, los demás animales, y así por el estilo. Encontramos que llega al mono, y del mono ahí brinca al ser humano, y dicen entre medio del mono, del chimpancé, hay algo, y ahí se le pierde a la ciencia la cadena de la creación, porque va en una cadena, y ahí pierden un eslabón y buscan ese eslabón perdido, y los arqueólogos han buscado debajo de la tierra y han encontrado seres que ellos dicen que vivieron hace miles y aún millones de años, otros, y dicen aquí está el eslabón perdido. Pero esos animales que han encontrado, que parecen hombres, es esa descendencia de la serpiente, esa descendencia de la cual la Biblia habla, que uno de ellas, de esa descendencia, engañó a Eva, vino a ser instrumento del diablo para engañar a Eva. Esa descendencia era muy parecida al ser humano, lo único era que era una descendencia o una generación de gigantes, aunque así como en medio de la raza humana hay seres humanos altos y hay seres humanos de término medio y hay seres humanos bajitos también. Ahora, esa generación de la serpiente tuvo personas muy altas, gigantes, y encontramos que la Biblia habla de gigantes que hubo antes del diluvio, y aún después del diluvio también encontramos que hubo algunos gigantes, como los gigantes de la familia de la cual descendía Goliat, el gigante que aquel jovencito David mató con la piedra de una honda que él usaba. Y Goliat tenía 4 hermanos más, que eran también gigantes, y su padre también tenía que ser un gigante. Así es que encontramos que aún en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, en el tiempo del rey David, hubo gigantes en la tierra, y este lugar, Hebrón, esta ciudad era habitada por gigantes, fue el área que pidió Caleb, y conquistó esa tierra, aunque estaba habitada por gigantes. A esos gigantes era a los cuales se referían los 10 de los espías, de los 2 espías que Moisés mandó a la tierra prometida a investigar, entre los cuales fue Josué y Caleb.
encontramos que 10 de los espías eran 12 príncipes. 10 de ellos trajeron un informe negativo con el cual desanimaron al pueblo de Israel, diciéndole que la tierra sí era buena, pero que en esa tierra habían gigantes que eran tan y tan grandes que ellos, los gigantes, miraban a esos espías que fueron enviados y los veían como langostas. Esas langostas que se comen la vegetación, que son pequeñitas, así los miraban. Y estos espías hebreos, cuando los miraban a ellos, así también ellos se veían. Estos hombres, estos gigantes se veían tan y tan grandes que ellos mismos, los espías, pensaban que eran como langostas frente a esos gigantes. Y estos espías le dijeron al pueblo y a Moisés: no podemos conquistar esa tierra. Es una tierra que se traga a sus moradores. Pero Josué y Caleb estaban allí presentes. Y el pueblo se alborotó. Y el pueblo quiso hasta apedrear a Moisés. Se levantó en contra de Moisés. Pero Josué y Caleb pidieron silencio y les hablaron diciendo: es nuestro pan. Los venceremos, porque Dios así lo ha dicho. Aunque las circunstancias se ven contrarias a lo que Dios ha prometido y parece que no es posible obtener la tierra prometida, la obtendremos, porque Dios así lo ha dicho, y Él nos dará esa tierra. Por eso fue que Josué y Caleb fueron personas que entraron a la tierra prometida, porque creyeron la promesa de Dios, aún esperanza contra esperanza. Y aquellos espías que fueron incrédulos a causa de las circunstancias que les rodeaban, no pudieron entrar a la tierra prometida. La Escritura dice que Dios estableció que no entrarían a la tierra prometida esas personas que no creyeron. Y encontramos que dice que de los que salieron de Egipto no entrarían a la tierra prometida por esas y otras causas y otros momentos en donde ellos se rebelaron en contra de Dios, rebelándose en contra de Moisés. Y encontramos que dieron vueltas y vueltas en el desierto hasta que murieron todos excepto Josué y Caleb. Aún Moisés murió, y Aarón también, y María también. Moisés murió, ¿por qué? Porque cuando Dios le dijo: háblale a la roca, hirió la roca. Esa fue la causa por la cual Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, y Dios se molestó con Moisés. ¿Por qué? Porque la roca representa a Cristo, y en la primera ocasión, para darle agua al pueblo hebreo, en la primera ocasión, Dios le había dicho: hiere la roca, golpea la roca con la vara que tiene. Y así lo hizo, y le dio agua al pueblo, porque esa roca representa a Cristo, y Cristo sería herido en la cruz del Calvario, y con la vara hiriendo la roca estaba representando la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero Cristo no sería herido, crucificado literalmente 2 veces, sino una sola vez, para quitar el pecado del mundo. Y cuando Moisés, en la segunda ocasión que el pueblo tuvo sed y clamó a Dios,
encontramos que Dios le dijo, háblale a la roca, porque la roca representa a Cristo. Háblale a la roca, ¿para qué? Para saciar la sed del pueblo. Y ahora Moisés se llenó de ira por causa de el pueblo ser tan molestoso, e hirió con su vara la roca, y se glorificó a sí mismo y no le dio la gloria a Dios. Y con esto que hizo, estaba poniendo el tipo y figura para una segunda crucifixión de Cristo. Y por cuanto no puede ser crucificado dos veces en forma literal, entonces la segunda vez es en forma espiritual, porque Cristo es la palabra. Al colocar ese tipo y figura allí, lo cual Dios no le mandó a colocar en esa forma, sino hablándole a la roca que es Cristo. Y Cristo en su primera venida sería herido, pero en la segunda venida de Cristo no sería herido, sino que se le hablaría para que diera el agua de vida eterna. Agua de vida eterna conforme a la promesa divina. Pero al Moisés herir la roca, encontramos que colocó allí un tipo y figura para una segunda crucifixión de Cristo, pero esa crucifixión, por cuanto no puede ser literal, entonces se efectuaría en lo espiritual. Y Cristo en su segunda venida sería herido en lo espiritual, sería rechazado por el pueblo gentil, como fue rechazado por el pueblo hebreo. Fue rechazado por el pueblo hebreo en su primera venida, y esa bendición pasó al pueblo gentil. Y la segunda venida de Cristo, de la cual a través del tiempo de los gentiles por 2000 años han estado predicando la segunda venida de Cristo y han estado esperando su segunda venida. En su segunda venida Él será espiritualmente rechazado y crucificado, espiritualmente hablando. Esto lo harán los gentiles, y eso dará lugar a que la bendición de Dios, que ha estado en medio de los gentiles en su iglesia gentil, pase al pueblo hebreo en el fin del tiempo, y Dios concluya su trato con el pueblo gentil. El pueblo gentil ha estado esperando la segunda venida de Cristo, pero ha estado esperando la venida de Cristo como el león o como el cordero de Dios, y su promesa es como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Y el pueblo hebreo, ¿cómo estaba esperando la primera venida de Cristo? Como león de la tribu de Judá, y vino como cordero de Dios, y lo rechazó. Ahora nosotros estamos viviendo en el fin del tiempo, o tiempo final, o fin del ciclo, en donde estas promesas divinas nuestro Señor Jesucristo las estaría cumpliendo conforme a las profecías bíblicas que corresponden a este tiempo final. Él
nos ha enseñado que en el fin del siglo se lleva a cabo la cosecha o recogimiento de los escogidos, y también se lleva a cabo el recogimiento de la cizaña para ser atada en manojos y ser quemada en el fuego. Para el cumplimiento de estas profecías encontramos que así como cuando una persona va a hacer un asado o hacer una comida, tiene que tener todo listo, el carbón o el gas, y tener los fósforos y todas estas cosas para cuando llegue el momento prender el fuego y colocar en el fuego lo que él ha prometido que va a preparar. Y ahora encontramos que Dios dice que la cizaña será atada en manojos y será echada al fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Para eso encontramos que el fuego ha sido almacenado, está almacenado en bombas atómicas de hidrógeno y un sinnúmero de bombas, de instrumentos que queman todo lo que encuentran. Y también los volcanes, de donde sale fuego y lava, están también listos para, en el momento señalado por Dios, prenderse completamente el fuego y la cizaña ser quemada. Y también las vírgenes fatuas, por ser negligentes, serán echadas también en el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. O sea, serán echadas en la gran tribulación, donde estará el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, como dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 1. Pero dice también el verso 2 de ese mismo capítulo 4 de Malaquías: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a ver bien aquí, porque esta es una profecía para ser cumplida en el fin del tiempo. Dice: y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, los que temen el nombre del Señor, dice, para ellos que nacerá el sol de justicia. En el monte de la transfiguración, nuestro Señor Jesucristo se transfiguró delante de sus discípulos y su rostro resplandeció como el sol. Y aparecieron con él Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá está representada en el sol. El sol es el astro rey, y también el león es el león, el rey de la selva, el rey de todos los animales. Y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, nacerá la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá,
como Rey de reyes y Señor de señores, como el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ahora el sol literal no tiene alas, y tampoco un león tiene alas, excepto en las pinturas que han hecho algunas naciones. Ahora las alas del sol de justicia, siendo que el sol es Cristo, las alas son el ministerio de Moisés y Elías. Por eso dice en San Mateo capítulo 16, versos 27 y 28, que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Y por eso en el monte de la transfiguración encontramos al Señor Jesucristo con su rostro como el sol y con Moisés a un lado y Elías a otro lado. Ahí tenemos las alas del sol de justicia. Ahí tenemos el ministerio que el Señor Jesucristo trae para el fin del tiempo. Es el ministerio de sus ángeles para llevar a cabo la gran cosecha prometida para el fin del siglo o fin del tiempo, en donde los escogidos, como dijo en San Mateo 24, verso 31, serán recogidos. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Es el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio del Señor Jesucristo para el fin del tiempo, para llevar a cabo la obra de la gran cosecha, en donde los escogidos recibirán las bendiciones de Dios, en donde los escogidos escucharán el mensaje final de Dios, el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino, revelando el gran misterio de la segunda venida de Cristo como el sol de justicia, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo, y con ese mensaje que es revelado en el fin del tiempo a todos los hijos de Dios. Los escogidos son reunidos, son juntados con ese mensaje, y en ese mensaje, en un nuevo día dispensacional, dice, a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Ahora, cuando hoy en la mañana nació el sol, todos ustedes saben que con la salida del sol comenzó un nuevo día, en donde el sol estará alumbrando todo este día y trayendo luz y vida a los seres humanos y a toda la creación colocada aquí en la tierra. Encontramos que con el nacimiento del sol de justicia nace un nuevo día dispensacional. El día de la dispensación del reino nace con la venida del sol de justicia, con la venida de nuestro Señor como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, como el sol de justicia, el Rey que sale para resplandecer y traer luz a nuestro entendimiento, a nuestra alma, y así darnos a conocer todo el programa divino que Él lleva a cabo en este tiempo final, en el tiempo de la cosecha. Ahora, por cuanto, conforme a la ley de la siembra y de la cosecha, para cosechar se requiere sembrar primero. Nuestro Señor Jesucristo ha sembrado. Encontramos que Él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva.
y nuestro Señor Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario, encontramos que fue sembrado y el día de Pentecostés nació su iglesia para su iglesia crecer y luego también llevar mucho fruto, o sea, llevar muchos hijos e hijas de Dios. Fue sembrado un hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue sembrado ese grano de trigo para reproducirse en muchos granos de trigo, o sea, en muchos hijos e hijas de Dios. Por eso encontramos que Él tuvo que morir. Si ustedes observan la ley de la siembra y de la cosecha, ustedes toman el grano de trigo o de maíz o de cualquier otro fruto y al sembrarlo ustedes se dan cuenta que tiene que podrirse y luego nace, va creciendo, pero todavía ustedes no ven grano de trigo o de maíz, solamente ven una matita, un tallito que sale de la tierra y siempre buscando hacia arriba, hacia el sol. Encontramos que sigue creciendo ese tallo y echa hojas, pero todavía no ve granos de trigo iguales al primer grano de trigo que fue sembrado. No ve grano de trigo en esa mata a imagen y semejanza del primer grano de trigo que fue sembrado. Pero en esta matita, la vida de ese grano de trigo que fue sembrado, va moviéndose por esa matita y va haciendo que esa matita siga creciendo y creciendo, y la vida de ese grano de trigo va en esa matita. Y llega el tiempo de echar flores, y llega el tiempo de esas flores irse formando el lugar donde estará el trigo, y luego ahí es cubierto el trigo, allí dentro nace el trigo, dentro de ese porro que parece el grano de trigo, pero que no es el grano de trigo, pero allí dentro está el grano de trigo. Y luego en el fin del tiempo, o sea, en el tiempo del verano, que es el tiempo en que se lleva a cabo la cosecha, encontramos que el porro donde está ese grano de trigo se abre y aparece el grano de trigo para recibir la luz del sol fuertemente y madurar completamente para ser cosechado. Ese tiempo en que ya ha madurado el grano de trigo es el tiempo en que la gran cosecha se tiene que llevar a cabo. Y para ese tiempo es que Él dice que el Hijo del Hombre enviará a los segadores, a sus ángeles, que son el ministerio de Moisés y Elías, el último ministerio prometido por Dios para su pueblo y para el fin del tiempo o tiempo de la cosecha. Por eso es que después del ministerio de Moisés y Elías no encontramos en la Biblia otro ministerio. Y por eso es que el ministerio de Moisés y Elías estaría operando
en el ángel del Señor Jesucristo, porque es el misterio final de Dios, para traer las bendiciones de Dios a todos los hijos de Dios que son el trigo de Dios, y para traer el juicio divino a la cizaña, echar la cizaña en el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, con el ministerio de los dos olivos, es que los juicios divinos serán manifestados en la tierra en el fin del tiempo. Encontramos que la mata donde estaba el trigo, todos saben que luego que se lleva a cabo la cosecha y se recoge el trigo, la mata después es paja, y la paja es recogida y echada al fuego, o sea, echada al fuego de la gran tribulación, donde los juicios de la gran tribulación terminarán con lo que fue la mata de trigo por la cual pasó la vida. Por eso es que para el glorioso reino milenial no habrá sectarismos, no habrá religiones y sectas religiosas, denominaciones allí presentes, porque siendo representadas en la mata por donde pasó la vida, siempre la mata donde estuvo el trigo, luego de llevada a cabo la cosecha, viene a ser la paja que es quemada y luego echada al fuego, que representa ser echada a la gran tribulación. Pero el trigo es recogido y colocado en el alfolí de Dios, en el reino de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo, hablando del fin del tiempo, encontramos que en San Lucas Él nos habla algo muy importante que nosotros no podemos dejar pasar por alto, porque tiene que ver con el programa divino correspondiente al tiempo de la cosecha. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿La redención para quién? Para el trigo. La redención, o sea, la transformación de nuestros cuerpos. Dice también, les dijo, estoy leyendo en San Lucas capítulo 21, verso 28, ahora voy a leer el verso 29, dice: también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Es una parábola en donde coloca a Israel como la higuera y a las demás naciones como los demás árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca, y el verano es el tiempo de la cosecha. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Es para el tiempo de la cosecha la venida del reino de Dios, y es para el tiempo de la venida del reino de Dios la cosecha del trigo. Y para el tiempo de la cosecha, siendo es el tiempo del verano, encontramos que
el pueblo hebreo, cuando fue a pasar a la tierra prometida con Josué, estaban ellos en el tiempo del verano. Josué capítulo 3 nos habla de este momento tan importante y vamos a leerlo aquí para que podamos ver lo que esto significa para nosotros. Josué capítulo 3 dice, verso 11 en adelante dice: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Araba al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Ahora, miren ustedes, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la noche de la Pascua, encontramos que más adelante, en esos días, se enfrentaron al Mar Rojo y Dios le dijo a Moisés que lo dividiera, y el pueblo pasó en seco para así tener su trayectoria hacia la tierra prometida. Y ahora, cuando han pasado 40 años y el pueblo hebreo ya está listo para pasar a la tierra prometida con una nueva generación, porque la generación que había salido no pudo entrar por incredulidad a Dios, excepto Josué y Caleb, que permanecieron fieles creyendo las promesas de Dios. Ahora, frente al Jordán, el pueblo hebreo estaba para pasar a la tierra prometida, para entrar por Jericó. Encontramos que allí estaba un nuevo líder o mensajero, Josué, que significa Salvador o Redentor. Josué es figura del ángel del pacto en su manifestación final para la entrada de todos los escogidos
a la tierra prometida del reino de Dios, a la tierra prometida del glorioso reino milenial y a la tierra prometida del glorioso cuerpo eterno que Él ha prometido para cada hijo de Dios. El Jordán representa la muerte y el pueblo hebreo tenía que pasar en seco, figura que pasarían vivos a la tierra prometida, y figura de los escogidos del fin del tiempo que pasarán a la tierra prometida del nuevo cuerpo sin ver muerte y al glorioso reino milenial sin tener que morir. Ahora el pueblo hebreo también llevaba los restos de José, y esto nos muestra que los muertos en Cristo resucitarán y entrarán a la tierra prometida, a la tierra prometida del cuerpo eterno y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Ahora, para el tiempo de la siega, fue que el pueblo hebreo entró a la tierra prometida, y es para el tiempo de la siega de la cosecha, para el fin del siglo, fin del mundo, fin del tiempo, en que los escogidos serían recogidos, y en donde los escogidos entrarán a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del reino de Dios y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Ahora, cuando Cristo nos habla que el verano está cerca, nos dice: así también vosotros, cuando veáis estas cosas, entended que el reino de Dios está cerca, está a las puertas. Y hemos visto todas esas señales, y hemos visto la señal del pueblo hebreo, la higuera que ha reverdecido y está en su tierra, establecida esa higuera, el pueblo hebreo como una nación libre y soberana. Y ahora podemos ver que todo lo que Él ha prometido para el fin del siglo o fin del tiempo tiene que ya estar llevándose a cabo, y las cosas que faltan estar en proceso para ser cumplidas. O sea que ya Dios, para el fin del tiempo, al ver esas señales cumplidas, Él tiene que estar cumpliendo sus promesas. No pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. Ahora, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en su iglesia, que es la planta de trigo, ahí es donde el trigo estaría reproducido como el grano de trigo que fue sembrado. Encontramos que es en la planta de trigo donde estarían los escogidos en el fin del tiempo para ser cosechados, ser recogidos por el ministerio final, el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, con ese doble ministerio de Moisés y Elías operando en él, para ser colocados en el alfolí de Dios, para así que los escogidos en el fin del tiempo puedan recibir la transformación de sus cuerpos, y los que partieron en el pasado puedan recibir la transformación o la resurrección de sus cuerpos, y todos luego aquí juntos en el fin del tiempo estar a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, con un cuerpo eterno y glorioso como el del Señor Jesucristo. Esto es conforme a la ley de la siembra y de la cosecha. Cuando se siembra un grano de trigo, no es para cosechar paja,
no es para cosechar hojas, no es para cosechar tallos, sino para cosechar granos de trigo a imagen y semejanza del que fue sembrado. Esa es la ley de la siembra y de la cosecha. Y para la fase final de Dios, para la cosecha, Dios tiene el ministerio de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo. Para las etapas de nacimiento, crecimiento y las fases, las diferentes fases, Dios tuvo 7 ángeles mensajeros, los cuales estuvieron a cargo de esas labores que se llevarían a cabo con la planta de trigo que fue nacida por el grano de trigo Jesucristo, que fue sembrado, que murió para luego nacer y reproducirse, trayendo muchos frutos, muchos hijos e hijas de Dios a imagen y semejanza suya. Ahora es en el fin del tiempo en donde los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros los que estamos vivos seremos transformados, y entonces estaremos a imagen y semejanza del primer grano de trigo que fue sembrado, que fue colocado en esta tierra por Dios. Y eso es conforme a la ley de la siembra y de la cosecha. Ahora, para cada etapa de la siembra y cosecha, encontramos que hay etapas de nacimiento, de crecimiento, en donde hay que echarle agua de enseñanza, y hay que dejar que la luz del sol le dé la luz de la revelación divina correspondiente para cada edad, para que esa planta de trigo que fue sembrada siga creciendo, esa iglesia del Señor Jesucristo que fue sembrada siga creciendo y siga así el crecimiento de esa planta, siendo manifestado ese crecimiento en esta tierra, y la vida de esa semilla que fue sembrada siga pasando por esa planta en los miembros de ese cuerpo místico de creyentes, con la promesa que en el tiempo de la cosecha, en el tiempo del verano, será llevada a cabo una cosecha para todos los hijos de Dios, para todos los hijos de Dios que estén vivos, en donde estará la vida de esa semilla que fue sembrada, en donde estará el Espíritu que estaba en Cristo para ese tiempo, para esa edad de la cosecha. Estará el Espíritu de Cristo en esa edad, y esa es la edad de la cima o tope del monte de Sión, o cima del árbol novia, en la cima, en la parte más alta de la iglesia del Señor Jesucristo, donde se llevará a cabo la gran cosecha. Es ahí donde el mismo Espíritu que estuvo en el primer grado de trigo estará. El Espíritu Santo estaría ahí, en esa edad de la piedra angular. Ahí estaría la vida que estuvo en el primer grado de trigo. ¿Para qué? Para la manifestación gloriosa de todos los hijos de Dios en un cuerpo eterno,
tanto para los que murieron en el pasado como para los que vivimos en este tiempo final. Es ahí en donde Él traerá a vida eterna a todos los escogidos de Dios, porque esa es la edad de la cosecha, esa es la edad del verano, esa es la edad de la venida del reino de Dios. Ninguna persona puede recibir una bendición de Dios, ninguna persona puede recibir una promesa divina materializada si esa persona no tiene la semilla, la simiente que se reproducirá en lo que fue prometido. Por eso el mismo Señor Jesucristo se ha sometido a la ley de la siembra y de la cosecha. Él deseaba tener muchos hijos de Dios a imagen y semejanza suya. Entonces Él, siendo el grano de trigo original, el cual fue colocado en la tierra, tenía que morir como cualquier simiente. Para reproducirse tiene que morir, y luego lo que surge no se ve como lo que fue sembrado. Lo que surge es una plantita, unas hojitas ahí que van creciendo y se vuelven un tallo, una matita que va creciendo y no parece que es el grano de trigo que fue sembrado, pero sigue creciendo, y la vida que está en ese grano de trigo que fue sembrado sigue subiendo a través de esa plantita. La vida, el Espíritu Santo que estaba en Cristo, miren ustedes, en su cuerpo místico de creyentes que nació el día de Pentecostés, ahí estaba la vida y siguió creciendo esa plantita, esa iglesia del Señor Jesucristo, y el Señor iba añadiendo a esa iglesia cada día y en cada edad los que han de ser salvos, y la vida que estaba en Cristo, el Espíritu Santo, ha ido subiendo de edad en edad, de edad en edad. La vida viajando por ese cuerpo místico de creyentes, de edad en edad, aunque no estaban todavía en la edad en donde el fruto de ese grano de trigo que fue sembrado se vería como el primer grano de trigo que fue sembrado. Pero cuando llega al fin del tiempo, encontramos que ya esa matita tiene el fruto en la parte de arriba, el cual es madurado por el sol, por la luz del sol, o sea, por la revelación divina. Y se llega al fin del tiempo para el recogimiento o cosecha de esos granos de trigo, en donde encontramos que bajo el ministerio de los ángeles del Señor, que es el ministerio de Moisés y Elías, la cosecha se lleva a cabo. Son llamados y juntados los escogidos con el mensaje de gran voz de trompeta, con el mensaje de la cosecha, con el mensaje que realiza la gran cosecha. Esto fue mostrado también en diferentes lugares de la Escritura. Dice la Escritura que cuando ya
el fruto está maduro. Dijo el Señor Jesucristo, se mete la hoz y se lleva a cabo la cosecha. En aquel tiempo cosechaban con una hoz, y por eso él tomó como tipo y figura del mensaje con el cual se lleva a cabo la cosecha y con el ministerio con el cual se lleva la cosecha a cabo. Él lo representó en un hombre con una hoz cosechando el trigo, representando al mensajero con el mensaje del evangelio del reino, llevando a cabo la gran cosecha. Y encontramos que en Apocalipsis capítulo 14 verso 14 en adelante dice: después miré y aquí el Cordero. Vamos a leer 14 en adelante. Estaba leyendo capítulo 14 verso 1. Es Apocalipsis capítulo 14 verso 14 en adelante dice: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Ya aquí Cristo se presenta con una corona en su cabeza, se presenta como Rey de Reyes y Señor de Señores. Se presenta como el león de la tribu de Judá, se presenta como el sol de justicia, se presenta como Rey. Y en su mano una hoz aguda. Ese es el mensaje que usa para llevar a cabo la cosecha. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: y dijo así: mete tu hoz y ciega, siendo que este que está sentado sobre la nube es Cristo. Encontramos que Él es el que lleva a cabo la cosecha, pero para hacerlo Él utilizará un hombre con el ministerio de Moisés y Elías. El Señor Jesucristo en y a través de un hombre para llevar a cabo la gran cosecha. Dice: mete tu hoz y ciega cosecha, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada, fue cosechada. ¿Se llevó a cabo qué? La cosecha. Y eso es en el tiempo de qué? Del verano. Este es el tiempo de la venida del reino de Dios, el tiempo de la cosecha, el tiempo del recogimiento de todos los hijos de Dios que están representados en el trigo para regresar a vida eterna con un cuerpo eterno, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, del primer grano de trigo que estuvo aquí en la tierra y fue sembrado en la tierra. Y en este tiempo final, con la resurrección de los muertos en Cristo y transformación de nosotros los que vivimos, cuando se lleve a cabo, estará sobre la tierra todo el fruto del grano de trigo que fue sembrado en la tierra, o sea, estará en la tierra todo el fruto de
la obra del Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario en Jerusalén 2000 años atrás. Así es que estaremos viendo en este tiempo final todo el fruto, todos los granos de trigo, todo aquel que en las edades pasadas fue un escogido y que murió, resucitará y los veremos aquí en la tierra con cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados en esos días, porque este es el tiempo de la cosecha. Ahora dice el rey Salomón en el proverbio del capítulo 10, en el capítulo 10 de Proverbios, verso 5, dice así: el que recoge en el verano es hombre entendido. ¿Por qué? Porque el verano es el tiempo de la cosecha. Si se deja pasar el verano, el fruto que está en la tierra se pudre, se daña y después no sirve para nada. Y los escogidos, representados en el trigo, si no son recogidos en el tiempo del verano, en el tiempo de la cosecha, se perderían. Por eso dijo el Señor Jesucristo: y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. ¿Por qué? Porque el día de venganza del Dios nuestro, que es ese día del cual dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 1: he aquí viene el día ardiente como un horno, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Este es el día de la gran tribulación, es el día de venganza del Dios nuestro para quemar toda la paja, para quemar la cizaña también. Y Dios no puede dejar que el fruto, el trigo, los hijos de Dios, los escogidos, lleguen a ese momento en donde los juicios divinos estarán derramándose sobre la tierra. Tienen que ser cosechados antes, porque si no el fuego de la gran tribulación los quemaría a ellos también. Ese fuego atómico que estará desatado sobre la tierra quemaría nuestros cuerpos mortales, como quemará a la cizaña en esos días. Por lo tanto, el trigo tiene que ser cosechado, los hijos del reino tienen que ser recogidos y tienen que ser transformados en el tiempo de la cosecha. Ahora, el que recoge en el verano es hombre entendido. Es un hombre que entiende que ese es el tiempo de la cosecha. Sabe la labor que se tiene que llevar a cabo en ese tiempo. No es una persona que dice: yo tengo muchas semillas de trigo, tengo muchas semillas aquí, por lo tanto voy a sembrar. El que en el tiempo del verano, el que en ese tiempo sale así para sembrar el trigo, no es hombre entendido, no es hombre inteligente, porque ese tiempo es para cosechar. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza, porque en el tiempo de la siega, siendo el tiempo del verano, ustedes podrán ver que es el tiempo donde amanece más temprano y oscurece
más tarde, porque es un tiempo que Dios da para que se lleve a cabo la cosecha y se reciba el beneficio de todas las labores que ha tenido el que ha sembrado. El que ha hecho su siembra tiene un tiempo para cosechar, tiene un tiempo en donde su trabajo será recompensado. La recompensa del que siembra es una buena cosecha. Y si el que siembra en el tiempo del verano, en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la venida del reino de Dios, no madruga para salir al campo a cosechar, es una persona falta de entendimiento, la cual no recibirá la recompensa de toda la labor que ha llevado a cabo. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Es una vergüenza para una persona que ha sembrado y que luego ha cuidado lo que sembró y que ha crecido todo eso y luego ha echado fruto y luego llega el tiempo de cosechar el fruto y por dormilón no cosecha lo que sembró y los pajaritos y los insectos y todo dañan ese fruto, o se madura, se pudre y se cae al suelo y se pierde todo ese fruto. Se ha perdido la labor de muchos días de trabajo, se ha perdido la labor de esa persona, se ha perdido el alimento que ha dado esa tierra. Esa es una persona que no se merece tener la oportunidad de vivir nuevamente para sembrar nuevamente, porque es una persona negligente. Y se requiere que en el tiempo de la siega de la cosecha, toda persona madrugando se ponga en las labores de la cosecha junto con el ministerio enviado a Dios para llevar a cabo la cosecha, que es el ministerio de los ángeles del Señor, el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Moisés y Elías, en el fin del tiempo, en el ángel del Señor Jesucristo. Para estar a cargo de la gran cosecha y realizar la gran cosecha, es enviado ese ministerio final, en donde todos serán recompensados por las labores que han llevado a cabo en tiempos pasados y en el tiempo de la cosecha. Por eso dice que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según sea su obra. Es la venida del Señor con sus ángeles en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la siega, en el tiempo del verano, en el tiempo de la cosecha es la venida del Hijo del Hombre en su reino. Es la venida del reino de Dios en el tiempo del verano, en el tiempo de la cosecha, para el recogimiento de todos los escogidos. Y nosotros estamos viviendo en el tiempo de la cosecha. Cuando haya terminado este tiempo de la cosecha, miren ustedes el clamor que habrá en la tierra, el cual es mostrado por el profeta Jeremías en el capítulo 8 y verso 20. Dice: pasó la siega, o sea la cosecha, terminó el verano, y nosotros
no hemos sido salvos. Estamos en el tiempo de la siega, de la cosecha del verano, en donde Malaquías dice: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Este es un tiempo glorioso para todo ser humano. Es el tiempo de la cosecha, para que así todos los hijos de Dios sean recogidos con el mensaje del Evangelio del Reino. Hemos llegado a la fase o etapa más gloriosa de la siembra y de la cosecha. Hemos llegado a la etapa de la cosecha, etapa en la cual nosotros vivimos por la gracia de Dios sin nosotros haberla escogido. Fue Él el que escogió enviarnos a nosotros a esta tierra para vivir en el tiempo de la cosecha. Dice la Escritura también que la tierra que lleva buen fruto está cercana a bendición. Y cada hijo de Dios está cercano a bendición, a recibir la bendición de la transformación de su cuerpo. Y los que partieron en el pasado, la resurrección de ellos en cuerpos eternos. Y dice también: mas la que lleva espinos, o sea, mala hierba, está cercana a maldición. Está cercana a los juicios de la gran tribulación que han de caer sobre la tierra. Está cercana al horno de fuego, al horno que arde con fuego, donde serán echados todos los que hacen maldad, donde será echada la cizaña y donde también será echada la paja, que una vez fue el tallo donde estaba el trigo. Ahora hemos visto que el tiempo de la cosecha es el tiempo más importante para toda persona, para todo sembrador. Es el tiempo de la recompensa. Una buena siembra, al final, en el tiempo de la cosecha, es que se determina si fue un buen negocio esa siembra. La cosecha es la recompensa de esa siembra y de todo el trabajo que se llevó a cabo. Nosotros estamos en el tiempo de la cosecha, y así como la siembra y el crecimiento de esa planta de trigo, de ese grano de trigo convertido en una planta, ha sido conforme a la ley de la siembra y de la cosecha establecida por Dios. También la cosecha es conforme a las leyes divinas, es conforme a esta ley de siembra y cosecha. No es como cualquier persona desee, sino como Dios ha establecido. Hemos visto que Dios ha tenido mensajeros para las etapas pasadas, en donde el grano de trigo convertido en una planta, nacido ese grano de trigo en una planta,
siendo esa planta la iglesia del Señor Jesucristo, encontramos que hubo para el cuidado de esa planta 7 buenos obreros con sus grupos de trabajo, los 7 ángeles mensajeros, los obreros que querían en su tiempo arrancar la cizaña para que así no viviera la cizaña juntamente con el trigo, con la planta de trigo. Pero el Señor dijo: dejen lo uno y lo otro juntos hasta el tiempo de la siega, o sea, el tiempo de la cosecha. Y el Hijo del Hombre enviará sus ángeles para ese tiempo. Él estableció que sería para el fin del tiempo, para el fin del siglo, en donde el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles del ministerio de Moisés y Elías para llevar a cabo la etapa de la cosecha del trigo. Y estamos en esa etapa, en la etapa de la cosecha. Este es el tiempo de la cosecha. Es el tiempo en donde nuestro Señor Jesucristo, el Salvador y el Sembrador, se estará regocijando con la gran cosecha que Él estará llevando a cabo en este tiempo final por medio del ministerio de sus ángeles, conforme a como Él prometió. Estamos en el tiempo en que la alegría de la gran cosecha será manifestada en Cristo y en cada hijo de Dios. Hemos llegado a la etapa más importante de todo el programa divino, y los escogidos están siendo llamados y juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos para la transformación de nuestros cuerpos, de nosotros los que vivimos, y para la resurrección de los muertos en Cristo. Y también para el pueblo hebreo llegará la bendición en este tiempo de la cosecha, en donde serán llamados y juntados 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, los cuales serán cosechados en este tiempo final. El tiempo de la cosecha. Este es el tiempo que Dios prometió para el recogimiento de todos los escogidos. Por eso es que el mensaje final de Dios, el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta, que es el mensaje del evangelio del reino, revelando a Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, está llamando y juntando a todos los escogidos, porque este es el tiempo de la cosecha. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, y adelante siempre, esperando la transformación de nuestros cuerpos y la resurrección de los muertos en Cristo, porque estamos en el tiempo de la cosecha. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes aquí en Córdoba, Argentina, y también cada uno de ustedes allá en Calley, Puerto Rico, y en los demás países de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica y el Canadá y demás lugares donde están escuchando esta conferencia titulada El tiempo de la cosecha.
Que las bendiciones del tiempo de la cosecha sean derramadas sobre cada uno de ustedes por el ángel del Señor Jesucristo. Sean derramadas sobre cada uno de ustedes por el ángel del pacto. Sean derramadas sobre cada uno de ustedes por nuestro Señor Jesucristo en este tiempo de la cosecha. Será hasta la tarde, Dios mediante, en donde estaré nuevamente con ustedes, que serán las 2 de la tarde, hora de Puerto Rico, a las 2 de la tarde, hora de Puerto Rico, que son las 3 de la tarde, hora de Córdoba, Argentina, para continuar viendo el programa de Dios que corresponde a este tiempo final, en donde hemos visto que estamos en el tiempo de la cosecha, y es hombre entendido y sabio el que cosecha en el tiempo del verano. Estamos en esta gran cosecha cosechando el fruto, el trigo, para que así todos seamos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, con un cuerpo eterno y glorioso como el que Él tiene, y con un espíritu teofánico eterno dentro de ese cuerpo. Bueno, que Dios se les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y que pronto todos seamos transformados. Muchas gracias por vuestra amable atención, y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta mañana. Con nosotros Miguel Bermúdez Marín, para así terminar nosotros nuestra parte en esta ocasión, dándole gracias a Dios por sus bendiciones en el tiempo de la cosecha. Bueno, ya tenemos a Miguel por aquí. Dios le bendiga y les guarde a todos.